Cariño, a partir de este sueldo, vamos a administrar nuestro dinero por separado. Estoy cansado de mantenerte, declaró mi esposo. Yo acepté feliz. Y cuando mis suegros, que siempre habían venido a comer gratis hasta reventar, entraron en la cocina, gritaron horrorizados por la escena que encontraron. Antes de empezar, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Ahora ponte cómodo y disfruta. Sofía se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de su alarma. Aunque el sol aún no había salido sobre el helado horizonte de Chicago, a ella no le gustaba empezar el día con prisas. Se levantó en silencio para no despertar a su esposo, Jason. Se puso una bata y fue al baño. El chorro de agua fría terminó de despertarla. Tenía 31 años y había pasado los últimos 8 trabajando en una gran empresa de cadena de suministro y logística. Empezó como coordinadora común y ahora era la jefa del equipo de transporte internacional. Su salario era de $8,000 al mes, con bonificaciones trimestrales que a veces llegaban a $3,000. Era un trabajo de mucho estrés, con imprevistos constantes, contenedores retenidos en la aduana, documentación mal tramitada, proveedores que no cumplían los plazos. Pero Sofía tenía talento para tomar decisiones rápidas y encontrar soluciones a cualquier problema. Fue a la cocina, encendió la cafetera expreso y sacó de la nevera los ingredientes para el desayuno. Cocinar era su forma de desconectar después de un día duro. Mientras cortaba verduras o amasaba, su mente descansaba de las interminables llamadas y correos electrónicos. Los fines de semana podía pasar hasta 5 horas en la cocina experimentando con recetas nuevas, y eso le daba una alegría auténtica. Jason apareció en la cocina alrededor de las 7 de la mañana, somnoliento y despeinado. Trabajaba como delineante estructural en una empresa de construcción y ganaba unos $5,500 al mes. En Chicago, era un sueldo decente y estable. Cuando se casaron hacía 5 años, Sofía dejó clara su postura. No habría roles tradicionales de género, y no tenía ninguna intención de convertirse en una ama de casa tradicional. Jason asintió entonces, sin darle demasiada importancia. Incluso pareció sorprendido de que ella lo mencionara. Pero la vida siguió, y Sofía asumió de forma natural todas las tareas del hogar, no por obligación, sino porque le gustaba. Sentía paz cuando la casa estaba limpia y organizada, y cocinar se convirtió en su principal afición. Jason nunca se lo exigió. Simplemente lo dio por sentado. El desayuno de aquella mañana fue una tostada de aguacate con salmón ahumado y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Jason comió en silencio, deslizando noticias en su teléfono. Sofía terminó su café y miró a su esposo. Parecía perdido en sus pensamientos, pero ella no insistió. Todo el mundo tiene derecho a su propio espacio mental. Después del desayuno, Jason fue el primero en salir. Tenía una reunión a las 9 de la mañana. Sofía se quedó media hora más para cargar el lavavajillas, limpiar las encimeras y poner una lavadora. Lo hizo todo de forma mecánica, rápida y sin esfuerzo. Su día en la oficina transcurrió con el caos habitual. Un proveedor en Taiwán retrasó un envío de componentes, obligándola a buscar rutas alternativas de transporte. 3 videollamadas, decenas de correos y una coordinación intensa con el agente de aduanas después, el problema quedó resuelto justo a tiempo para el almuerzo. El señor Michei, su director, simplemente asintió con satisfacción. Ya no le sorprendía la capacidad de Sofía para manejar las situaciones más difíciles. Aquella tarde, ella se detuvo en un Whole Foods cerca de su casa. Mañana era sábado, el día en que la familia de Jason siempre iba a visitarlos. Era un ritual establecido hacía 3 años, cuando Michael, el hermano de Jason, tuvo su tercer hijo. Michael tenía 38 años, y su esposa Liz tenía 34. Sus hijos habían nacido con poca diferencia de edad, y ahora tenían 2 niños pequeños y una hija de 4 años. Liz siempre parecía agotada de lidiar con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y Michael siempre estaba estresado por el trabajo. Fue entonces cuando Carol, la madre de Jason y Michael, sugirió que todos se reunieran cada sábado en casa de Sofía y Jason. Su casa era más grande y Sofía cocinaba increíblemente bien,
Así que eso le daría a Liz un descanso de la cocina al menos un día a la semana. Sofía no se opuso. Le encantaba cocinar para mucha gente, ver sus caras satisfechas y recibir cumplidos. Llenó su carrito de la compra, un enorme costillar de ternera de primera calidad, verduras orgánicas frescas para una guarnición variada, una bolsa grande de mezcla de hojas verdes artesanales, nata espesa, 3 tipos de queso importado, harina de alta calidad para hacer panecillos de ajo caseros, y fruta como manzanas Honeycrisp, peras y uvas. Para el postre, frambuesas y arándanos frescos, chocolate belga, huevos y leche. En la caja, el total fue de $185, una cantidad considerable. Sofía pagó con su tarjeta y guardó el recibo en un bolsillo separado de su cartera. Tenía la costumbre de guardar todos los recibos y, una vez al mes, registrar sus gastos en una hoja de cálculo. No era por tacañería, sino porque le gustaba saber a dónde iba su dinero. Le daba una sensación de control. Cuando llegó a casa, Jason ya estaba en el sofá con su portátil. Sofía llevó las pesadas bolsas de lona a la cocina y empezó a guardar la compra. Su esposo se asomó a la cocina y miró la montaña de comida. «Tus padres vienen mañana, ¿verdad?» «Sí. Y Michael, Liz y los niños». «¿Compraste mucho?» «Son 7, más nosotros 2. Hacen 9. Además, normalmente se llevan sobras para toda la semana». Jason asintió y volvió a su portátil. Sofía, mientras llenaba la despensa, planeó mentalmente el menú del día siguiente. Primero, meter el costillar al horno. Eso llevará unas horas. Mientras reposa, prepararé las patatas gratinadas cremosas, luego las ensaladas, los panecillos de ajo y, por último, la tarta de chocolate. El sábado empezó temprano. A las 8 de la mañana, Sofía ya estaba en la cocina con el delantal puesto, preparando la carne. Escuchaba jazz suave, que la ayudaba a concentrarse. Se sirvió una taza grande de café y se sumergió en el proceso culinario. Frotó el costillar con una mezcla de hierbas, ajo y sal gruesa, y lo metió en el horno. Después empezó a cortar las patatas en láminas finísimas para el gratinado, mientras calentaba nata espesa y queso gruyere. Se movía con rapidez y destreza. Sus manos recordaban cada movimiento. Jason apareció en la cocina alrededor de las 11 de la mañana, todavía aturdido, con pantalones de chándal y una camiseta arrugada. Ya había ollas burbujeando en los fogones, y del horno salía un aroma delicioso. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Puedes poner la mesa en el comedor? Los manteles individuales buenos están en el cajón de arriba. Él fue obedientemente a buscar los platos y los cubiertos. Sofía estaba batiendo nata espesa para la tarta. Justo cuando colocaba la última frambuesa sobre el postre, sonó el timbre. El reloj marcó exactamente la 1 de la tarde. Sus suegros siempre eran agresivamente puntuales. La primera en entrar fue su suegra, Carol, una mujer de 1,73 m, de complexión robusta, pelo corto y una expresión perpetuamente insatisfecha. Llevaba una bolsa grande de tela. Sofía sabía que dentro había una colección de recipientes vacíos para llevarse comida a casa. Detrás de ella entró Michael, alto, delgado y con aspecto agotado, seguido por Liz, pálida y con ojeras, y los 3 niños. Los niños corrieron directamente a la habitación de invitados donde guardaban los juguetes, mientras la niña pequeña se aferraba a la pierna de su madre. Sofía empezó a llevar las fuentes a la mesa. El costillar, perfecto y en su punto, las patatas gratinadas, ricas y burbujeantes, una ensalada enorme con queso de cabra y nueces caramelizadas, panecillos de ajo calientes, y por último, la preciosa tarta de frutas y chocolate. Carol rodeó la mesa, inspeccionando cada plato como si fuera una inspectora sanitaria. Te esforzaste de verdad. Las patatas se ven bonitas y doradas, pero la carne podría haberse cocinado un poco más. Y a la ensalada le falta más aliño, pero bueno, es comestible. Sofía sonrió y no dijo nada. Su suegra siempre encontraba algo que criticar. Era su sello personal. Primero, un cumplido envenenado, inevitablemente seguido de una queja. Antes no solía molestarle, pero ese día, por alguna razón, le dolió.
La comida fue ruidosa y se alargó. Los niños corrían de una habitación a otra y hubo que gritarles 10 veces para que se sentaran. El más pequeño se negó a comer cualquier cosa que no fuera pan. Los adultos hablaban de sus propias vidas. Michael se quejaba de su trabajo. Su jefe exigía lo imposible. Los plazos se acercaban y su equipo no rendía lo suficiente. Liz se desahogó en voz baja sobre un conflicto con una profesora de la guardería que, según ella, no vigilaba bien a los niños. Carol se lamentó de sus ingresos fijos de la seguridad social. No se puede sobrevivir con este dinero, decía. Los precios suben todos los días. Jason permaneció casi todo el tiempo en silencio, añadiendo algún comentario neutral de vez en cuando. Sofía también estuvo callada, observándolos. Normalmente le encantaba ver a la gente disfrutar de su comida, pero ese día ese placer no estaba. Después de comer, cuando todos estaban llenos y recostados en sus sillas, Carol, como siempre, sacó los recipientes de su bolsa de tela. Grandes, pequeños. Empezó metódicamente a empaquetar las sobras. Un enorme trozo de costillar en uno, todas las patatas restantes en otro, la mitad de la ensalada, el resto de los panecillos de ajo. Sofía observó en silencio cómo la comida en la que había invertido 5 horas y casi $190 era empaquetada para llevársela. Antes pensaba que era normal. Creía que era mejor que la familia se la llevara antes que desperdiciarla. Con 3 niños, tendrían cenas para media semana. Pero ese día, al ver a su suegra llenar los recipientes de plástico, sintió una chispa de irritación. Quizá fue el comentario sobre la carne, o el aliño de la ensalada, o simplemente la acumulación de 3 años. La familia se marchó alrededor de las 6 de la tarde. Jason ayudó a recoger la mesa y a cargar el lavavajillas. Sofía limpió las encimeras y guardó en la nevera la pequeña cantidad de comida que quedaba, apenas suficiente para que ella y Jason tuvieran una cena ligera. Esa noche, cuando por fin todo estuvo ordenado y pudo descansar, Sofía se sentó frente al ordenador y abrió la hoja de cálculo de presupuesto que llevaba usando desde hacía años. Era una costumbre de la universidad, cuando el dinero escaseaba. Registró los $185 de la compra del día anterior. Luego, por pura curiosidad, empezó a mirar las pestañas de los meses anteriores, revisando los costes de las comidas familiares de los fines de semana. $160, 175, 190, 150, 200. Los números se mezclaban ante sus ojos. Sofía abrió la calculadora y empezó a sumar. Solo en el último año, había gastado más de $9.000 exclusivamente en comidas de fin de semana para la familia de Jason. Se recostó en la silla, mirando la pantalla. Más de $9.000. Y eso no incluía la compra habitual para los dos, las facturas de servicios, los productos de limpieza, la ropa ni los regalos de cumpleaños y Navidad. Sofía nunca se había detenido a calcular exactamente cuánto gastaba solo en la familia de él. Simplemente compraba, cocinaba y disfrutaba del proceso. Pero ahora, al ver esa cifra en blanco y negro, algo cambió dentro de ella. No sintió rabia ni resentimiento. Sofía no era propensa a los estallidos de ira. Los consideraba ineficientes y una pérdida de energía. Pero tuvo la clara sensación de que el equilibrio estaba profundamente roto. Ella invertía dinero, tiempo y esfuerzo, y a cambio recibía críticas sobre lo hecha que estaba una carne asada. Pero solo fue un pensamiento pasajero. Sofía cerró el portátil, estiró la espalda y se levantó para preparar una cena ligera para ella y Jason. Una pequeña ensalada con los escasos restos de carne que habían quedado. Jason estaba en la sala viendo un partido de baloncesto. Ella se preparó un té y se sentó a su lado. El día terminó como siempre. La semana siguiente, Sofía notó que Jason estaba perdido en sus pensamientos. Llegaba del trabajo, comía en silencio y luego se sentaba con el teléfono, frunciendo el ceño y leyendo artículos durante largos ratos. Sofía no le prestó demasiada atención. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Jason habló de repente. Oye, Peters me contó una historia interesante hoy. ¿Quién es Peters?
Un tipo nuevo que se incorporó a nuestro departamento de ingeniería hace un mes. Está divorciado, tiene unos 40 y tantos. Sofía asintió, continuando con su ensalada. ¿Y qué dijo? Me estaba contando sobre su divorcio. Cuando dividieron sus bienes, su esposa se quedó con la mitad de la casa, aunque no había trabajado en 5 años, solo se había quedado en casa. Y además de eso, quería pensión compensatoria, solo para ella, no manutención de los hijos. ¿Te lo imaginas? Pasa. Bueno, él dice que su mayor error fue tener una cuenta bancaria conjunta. Como todo el dinero estaba mezclado, el juez determinó que ella tenía derecho a la mitad de todo. Sofía levantó la vista de su plato y miró a los ojos a su esposo. ¿Y por qué me estás contando esto? Solo comparto su experiencia. Dice que si hubieran administrado su dinero por separado, el divorcio habría sido mucho más limpio. Cada uno conserva su propio dinero. Ella no habría podido reclamar nada. Ya veo. De hecho, él cree que hoy en día es más inteligente que las parejas mantengan sus finanzas completamente separadas. Cada uno se hace responsable de sus propias cosas. Sabes lo que gastas y dónde. No hay falta de control. Sofía terminó su ensalada en silencio y se limpió la boca con una servilleta. Jason, si tienes algo que decirme, dilo directamente. No uses las historias de tu compañero de trabajo. No, es solo algo en lo que estaba pensando. Está bien. Se levantó y llevó su plato al fregadero. Si él no estaba listo para decírselo a la cara, ella no iba a obligarlo. Sofía odiaba las indirectas y la agresividad pasiva. Si él quería algo, lo diría. Si no, daba igual. Al día siguiente, jueves, Jason llegó a casa igual de pensativo. Sofía estaba preparando salmón al horno con limón y romero. Él se sentó en la isla de la cocina con el teléfono, frunciendo el ceño mientras leía. Al pasar por detrás de él, Sofía miró de reojo la pantalla. Era un artículo sobre la independencia financiera en los matrimonios modernos. No dijo nada y siguió cocinando. Después de cenar, Jason fue a la sala mientras ella lavaba los platos. A través de la puerta, lo vio escribir en la barra de búsqueda de su portátil. Sofía sabía que su esposo estaba preparándose para algo. Una idea había echado raíces en su cabeza y pronto la diría en voz alta. Ella no iba a apresurarlo. Dejaría que llegara a sus propias conclusiones y que lo dijera con todas las letras. El viernes fue tranquilo. Sofía tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina para terminar un informe trimestral para la sede corporativa. Llegó a casa agotada alrededor de las 10 de la noche. Jason le calentó un poco de lasaña que había sobrado. Comieron en silencio frente al televisor y se fueron a la cama temprano. El sábado por la mañana volvió a empezar con los preparativos para la familia. Sofía se levantó a las 8 de la mañana, bebió su café y condujo hasta una pescadería de alta gama. Había decidido preparar lubina chilena a la sal. Llevaba tiempo queriendo probar esa receta. Recorrió los pasillos, eligiendo el pescado más fresco. La lubina era cara, unos $35 la libra. Compró una enorme pieza de 4 libras. También compró verduras orgánicas, hierbas frescas, quesos artesanales y nata espesa. El total fue de $170. De vuelta en casa, empezó la magia. Limpió la lubina, la rellenó con rodajas de limón y eneldo, y la cubrió por completo con una gruesa capa de salcoúster gruesa humedecida. La metió en el horno. Como guarniciones, preparó un risotto de setas silvestres, 3 ensaladas diferentes y limonada casera con menta. A la 1 de la tarde, la mesa estaba perfectamente puesta. La familia llegó puntual. Carol entró directa en la cocina, olfateando el aire. «¿Huele a pescado, hiciste lubina? Con lo caras que están las cosas». Sofía no respondió, ocupada pasando una ensalada a una bonita fuente para servir. Su suegra se quedó allí un segundo y luego se fue a la sala. La comida empezó como siempre. Todos elogiaron el pescado. La lubina estaba exquisita, tierna, jugosa y perfectamente sazonada. Incluso los niños se la comieron con gusto.
Liz pidió la receta. Michael comió en silencio, pero se le veía profundamente satisfecho. Por supuesto, Carol señaló que el risotto estaba un poco demasiado blando y que la limonada estaba demasiado ácida, pero eso ya era tradición. Era físicamente incapaz de terminar una comida sin hacer una crítica. Sofía la escuchó, pensando en que había gastado $170 y 5 horas de su sábado, y su recompensa era una queja sobre la textura del arroz. Cuando todos terminaron el postre, Carol metió la mano en su bolsa de tela para sacar sus recipientes. Pero antes de empezar a empaquetar la comida, de repente se giró hacia Sofía. Oye, Sofía, ¿sabías que muchas parejas jóvenes hoy en día administran su dinero por separado? Sofía, que estaba retirando platos vacíos, se detuvo y miró directamente a su suegra. ¿Dinero separado? Sí, cada uno administra su propio sueldo. Dicen que es muy conveniente. ¿Conveniente para quién? Para los dos. Piénsalo. Si una pareja comparte su dinero, es fácil que empiecen los conflictos. Uno gasta más, el otro gasta menos, y el resentimiento se va acumulando. Si administran su propio dinero, cada uno es responsable de sí mismo y no hay peleas. Sofía dejó lentamente la pila de platos sobre la mesa. ¿Dónde leíste eso? En Internet. Hay muchos artículos sobre la independencia financiera en el matrimonio. Le mandé uno a Jason y me dijo que lo había leído. ¿Verdad, cariño? Jason, sentado al otro extremo de la mesa, se puso rojo como un tomate y asintió. Sofía sonrió sin decir una palabra. Su mente estaba fría y cristalina. De repente, vio el panorama completo. Carol había plantado la idea en la cabeza de Jason. Él le había dado vueltas, había consultado a su compañero divorciado y amargado, y había leído artículos en Internet. Y ahora su madre sacaba el tema delante de todos para forzar la situación. Ah, ya veo. Eso fue todo lo que dijo Sofía. Carol, animada por la aparente falta de oposición de su nuera, siguió hablando. Leí un artículo buenísimo que decía que las cuentas bancarias conjuntas son una reliquia del pasado. Antes, como las mujeres no trabajaban y se quedaban en casa, se juntaba el dinero. Pero ahora, como los dos trabajan, ¿no es lógico ser financieramente independientes? Es lo moderno, ¿sabes? Sí, muy moderno, aceptó Sofía con suavidad. Su suegra, esperando más entusiasmo, no se detuvo. Tú, Sofía, trabajas duro y ganas tu propio dinero, ¿por qué no lo intentan tú y Jason? Cada uno conserva su propio efectivo sin tener que dar explicaciones a nadie. Es libertad absoluta. Sofía asintió, recogió los platos y se dirigió a la cocina. Detrás de ella, escuchó cómo Carol, con una expresión increíblemente satisfecha, empezaba a llenar sus recipientes. Medio pescado entero, todo el risotto sobrante, 2 de las ensaladas y una jarra de limonada. Comida para toda la semana para la familia de Michael. La familia se fue tarde. Jason recogió la mesa en silencio mientras Sofía cargaba el lavavajillas, también en silencio. No hablaron. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos. Cuando la cocina quedó impecable, Sofía fue a su despacho en casa, encendió el ordenador y abrió su carpeta financiera. Sacó una caja de zapatos llena de recibos del último año, los extendió, abrió su aplicación bancaria, descargó todos los extractos de sus tarjetas de crédito y empezó a hacer números. Cenas de fin de semana para la familia de Jason, $9.000 al año, solo en comida. Compra habitual para los dos, $6.000 al año. Servicios, electricidad, agua, gas, internet, $3.000 al año. Dividido entre dos, deberían ser $1.500 cada uno. Productos de limpieza y artículos del hogar, $1.200 al año. Ropa, Sofía vestía de forma sencilla, pero compraba prendas de calidad pensadas para durar, $1.500 al año. Regalos familiares. Para el cumpleaños de Carol, normalmente compraba un regalo de $150. Para Michael, $100. Para Liz, $75. Para cada uno de los 3 niños, $50. Sumando Navidad y los regalos para sus propios padres, la cifra anual rondaba los $2.500.
Sofía creó una hoja de cálculo detallada, dividiendo todo por categorías. Luego miró los totales. De sus $8.000 mensuales netos, casi todo su dinero se iba en gastos compartidos del hogar. Le quedaban quizá $500 para gastar en cafés, cosméticos o caprichos personales. Jason, de sus $5.500 netos al mes, aportaba exactamente $150 a la cuenta conjunta para facturas, y quizá ponía $200 o $300 al mes para la compra si Sofía se lo pedía específicamente. Muy de vez en cuando, compraba un electrodoméstico importante, como una aspiradora o un microondas, pero eso pasaba una vez al año. El resto, más de $4.500 cada mes, lo gastaba completamente en sí mismo, en los dispositivos tecnológicos que le encantaban. Compraba un iPhone nuevo o un reloj inteligente cada 6 meses. Cada viernes salía con sus amigos a ver deportes y beber cerveza artesanal, gastándose $80 por noche, y además subvencionaba bastante a su madre, Carol, que le pedía dinero constantemente porque su seguridad social no le alcanzaba, ya fuera para arreglar una ventana o simplemente porque quería efectivo. Sofía guardó la hoja de cálculo y cerró el portátil. Se levantó, se estiró y fue a la cocina a prepararse un té de manzanilla. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Finanzas separadas, lo moderno. Cada uno responsable de sus propias cosas. Era una idea interesante, y sería aún más interesante ver cuánto duraba Jason cuando ella la aceptara de verdad. Sofía tomó un sorbo de té y sonrió. No estaba enfadada ni herida. Simplemente pensaba que estaba a punto de comenzar un experimento fascinante, y que los resultados serían muy reveladores. La semana siguiente, Jason parecía aún más inquieto. Intentó decir algo varias veces, pero se echó atrás. Sofía lo observaba con la curiosidad clínica de una científica estudiando a una rata de laboratorio justo antes de una prueba crucial. El martes por la noche, volvió a mencionar a su compañero Peters. Oye, Peters me enseñó hoy un artículo sobre la independencia financiera entre esposos. Era muy convincente. Decía que cuando una pareja comparte el dinero, a menudo una persona empieza a sentir que la otra se está aprovechando de ella. Como si una trabajara para traer dinero a la familia y la otra simplemente se beneficiara. Sofía, que estaba cortando tomates en dados, no apartó la vista de la tabla de cortar. ¿Tú te has sentido así entre nosotros? No, claro que no. Pero, en teoría, podría pasar. En teoría pueden pasar muchas cosas. En la práctica, ¿cuál es el problema? Jason se quedó callado. Sofía sabía que quería seguir, pero no sabía cómo. Ella no le ofreció ninguna ayuda. Que ordenara sus propios pensamientos y lo dijera él mismo. El miércoles llegó a casa más temprano de lo habitual. Sofía aún no había vuelto de una reunión con un proveedor. Cuando entró alrededor de las 8 de la noche, Jason estaba sentado en el sofá, con el portátil cerrado, claramente esperándola. Sofía preparó una cena rápida, gambas al ajillo sobre linguini. Comieron en silencio. Luego ella fue a ducharse. Cuando salió, Jason seguía en el sofá, jugueteando nerviosamente con un cojín. Sofía, tenemos que hablar. Ella se sentó en el sillón frente a él, ajustándose la bata. Su pelo seguía húmedo. Miró a su esposo y esperó. He estado pensando mucho últimamente en nuestra vida, en cómo vivimos y en el dinero. Sofía permaneció en silencio. Y creo que necesitamos hacer algunos cambios en la forma en que administramos nuestro presupuesto. ¿Qué cambios? Jason tragó saliva y se pellizcó el puente de la nariz. Sofía conocía ese gesto. Lo hacía cuando estaba increíblemente ansioso. Creo que deberíamos empezar a administrar nuestro dinero por separado. Es más moderno. Es más justo. Cada uno es responsable de su propio dinero, y así eliminamos posibles conflictos. ¿Hemos tenido conflictos por dinero? No, pero podríamos tenerlos en el futuro. Ya veo. Entonces quieres que separemos nuestras finanzas para evitar conflictos que no existen, pero que en teoría podrían existir. Jason tartamudeó. Bueno, sí. Y nos da libertad.
Cada uno gasta su dinero como quiere sin tener que dar explicaciones. ¿Cuándo te he pedido yo alguna vez explicaciones por tus gastos? No lo has hecho, pero... Entonces, ¿para qué necesitas esa libertad? Jason guardó silencio un momento y luego, como si temiera perder el valor, lo soltó todo de golpe. Cariño, a partir de este sueldo, vamos a administrar nuestro dinero por separado. Estoy cansado de mantenerte. Silencio absoluto. Sofía miró a su esposo sin cambiar de expresión. Dentro de ella no había dolor, ni rabia, ni sorpresa, solo una claridad helada. Por fin había ocurrido. Jason había dicho las palabras que llevaban semanas quemándole la cabeza. Ella sonrió muy lentamente. Jason se tensó, preparándose para una explosión. Es una idea excelente, dijo Sofía con calma. ¿Qué? Es una idea fantástica. Estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta. A Jason se le desencajó la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Administrar el dinero por separado es muy moderno y justo. Cada uno es responsable de lo suyo. Es equitativo, ¿no crees? Sí, claro. Entonces empecemos mañana. No hay razón para esperar. Jason se quedó sentado con la boca abierta. Claramente se había preparado para una pelea enorme. Estaba listo para lágrimas, gritos y reproches. Había ensayado sus contraargumentos, y lo que recibió fue una aceptación inmediata y entusiasta. ¿En serio? ¿No te importa? ¿Por qué iba a importarme? Tienes toda la razón. Cada uno debería ser financieramente independiente. Mañana empieza una nueva vida. Me alegra muchísimo que lo hayas propuesto. Sofía se levantó, se acercó a él y le dio un beso ligero en la mejilla. Buenas noches, cariño. Mañana madrugo. Entró en el dormitorio, dejando a Jason completamente desconcertado en el sofá. No sabía si celebrar o entrar en pánico. De ninguna manera esperaba esa reacción. Sofía se tumbó en la cama y cerró los ojos. Se sentía perfectamente tranquila y fría. ¿Jason quería finanzas separadas? Pues iba a tener exactamente eso, con todas las consecuencias incluidas. Mañana empezaría una nueva vida, y sería divertidísima. Sofía no estaba enfadada. No era el tipo de mujer que sufre en silencio. Era una mujer de acción, calculadora, fría y altamente eficaz. Jason pronto se daría cuenta de que había conseguido exactamente lo que pidió, hasta la última letra. El jueves empezó de forma diferente. Sofía se levantó a las 6 de la mañana como siempre. Se duchó en silencio, se vistió con su traje a medida y se peinó. Jason seguía roncando en su lado de la cama. En la cocina, encendió la cafetera y sacó comida de la nevera, pero no los ingredientes para un desayuno para dos. Hoy cocinó solo para ella. Rompió 3 huevos en un bol, añadió un chorrito de leche y una pizca de sal, y lo vertió en una sartén caliente. Mientras la tortilla se hacía, cortó medio aguacate y lo colocó en abanico sobre una rebanada de pan de masa madre artesanal. Lo cubrió con salmón ahumado de primera que había comprado de camino a casa el día anterior. Exprimió medio pomelo y, con su plato, su café y su iPad, se sentó en la isla de la cocina. Revisó sus correos del trabajo y respondió algunos mensajes urgentes. Comió despacio, saboreando cada bocado. El aguacate estaba perfectamente maduro y el salmón ahumado se deshacía en la boca. Jason bajó a la cocina alrededor de las 7 de la mañana y se quedó congelado en la puerta al ver la mesa puesta para una sola persona. Buenos días. Buenos días, respondió Sofía, sin levantar la vista de la pantalla. Jason se acercó a la isla y se sentó frente a ella. Miró su desayuno gourmet y luego su salvamantel vacío. ¿Dónde está mi desayuno? Sofía levantó la vista y lo miró con calma a los ojos. Te lo preparas tú. Finanzas separadas, ¿recuerdas? Cada uno se ocupa de sus propias comidas. ¿Hablas en serio? Completamente. Ayer propusiste que cada uno fuera responsable de lo suyo. Yo cocino para mí con mi dinero.
Tú cocinas para ti con tu dinero. Es totalmente lógico. Jason abrió la boca y luego la cerró. Se levantó, fue a la nevera y abrió las puertas de par en par. En los estantes había varios recipientes y alimentos, y todos y cada uno de ellos tenían una pegatina rosa fluorescente con la palabra Sofía escrita con rotulador. ¿Qué es esto? ¿Has etiquetado todo? Por supuesto. Esta es mi comida, comprada con mi dinero. La administración separada requiere separación física. Puedes comprar tus propios alimentos cuando quieras. Si tienes tiempo antes del trabajo, perfecto. Si no, ve después. Sofía, ¿estás bromeando? No. Solo estoy siguiendo las reglas que estableciste anoche. Finanzas separadas significa responsabilidad individual. ¿O querías decir otra cosa? Jason la miró en silencio, atónito. Sofía terminó su café con calma y metió su iPad en su bolso de diseño. Se levantó, llevó su plato al fregadero, lo lavó junto con su taza y su tenedor, lo secó y los guardó. Que tengas un buen día en el trabajo, dijo mientras pasaba junto a él y salía de la cocina. Jason se quedó paralizado en medio de la cocina. Volvió a abrir la nevera, mirando desesperado aquel mar de pegatinas rosas. Agarró una botella de agua de plástico que no tenía etiqueta, se la bebió de un trago, tomó su abrigo y salió furioso de la casa, dando un portazo. Desde su coche en el garaje, Sofía oyó el portazo y sonrió. Arrancó el motor y condujo al trabajo. Su día transcurrió sin problemas, sin grandes incendios que apagar. A la hora de comer, Sofía fue a un bistró elegante cerca de su oficina corporativa. Pidió una ensalada de gambas grandes y una copa de vino blanco fresco. Gastó $45, pero no se arrepintió ni de un centavo. La comida estaba espectacular. Después del almuerzo, abrió su aplicación bancaria y creó una nueva cuenta de ahorros de alto rendimiento. La llamó fondo de emergencia y transfirió al instante $2000 desde su cuenta corriente. Sería su red de seguridad personal. Jason no sabía nada de esa cuenta, y no tenía derecho a saberlo. Finanzas separadas. Después del trabajo, Sofía se detuvo en Marianos. Cogió un carrito y recorrió los pasillos despacio, eligiendo alimentos, pero no los que solía comprar para la familia. Hoy compró solo lo que le gustaba a ella. Gambas gigantes salvajes, que Jason odiaba porque las llamaba bichos marinos caros, $25 la libra. 5 aguacates perfectamente maduros, que Jason se negaba a comer, llamándolos papillas sin sabor. Un trozo de auténtico queso azul Roquefort que hacía que Jason sintiera arcadas solo con olerlo. Un hermoso filete de lubina chilena, espárragos frescos, cajitas de frambuesas y moras, 3 tabletas de chocolate negro belga importado, una buena botella de Pinot Grigio, cápsulas Nespresso de alta gama, aceite de oliva virgen extra de primera calidad y un bloque de auténtico parmigiano rellano. También compró verduras orgánicas, hierbas frescas, yogures de marca y agua con gas en botellas de vidrio. En la caja, el total fue de $220. Sofía pagó sin pestañear. Era su dinero, y lo estaba gastando en sí misma. Cuando llegó a casa, Jason ya estaba allí, como era de esperar. Estaba sentado en el sofá con aspecto miserable, deslizando el dedo por su teléfono. Sofía pasó junto a él con sus pesadas bolsas de compra y fue directa a la cocina. Él no se levantó para ayudar. Ella empezó a guardar la compra. Las gambas y el pescado fueron al cajón superior del congelador, que no había usado antes. Les pegó una etiqueta rosa. Los aguacates, el queso, las bayas y las verduras fueron a un estante designado de la nevera, todo etiquetado. Lo mismo con el chocolate, el café y el aceite de oliva. Luego sacó un pequeño armario de despensa independiente que había comprado en Home Depot de camino a casa. Lo montó allí mismo, en una esquina de la cocina, y colocó dentro todos sus productos no perecederos. Cerró la puerta y le puso un candado pequeño. Se colgó la llave en una fina cadena de plata alrededor del cuello. Justo entonces, Jason entró en la cocina. Vio el armario con el candado y se quedó mirándolo. ¿Qué es eso? Mi despensa personal. Cerrada con llave para que nadie coma por accidente lo que no le pertenece.
¿Hablas en serio? La administración separada requiere límites claros. No quiero malentendidos. Sofía, ¿has perdido la cabeza? Todo lo contrario, compraste algo para cenar. Jason se quedó callado. Había pasado por el supermercado después del trabajo, pero se había quedado paralizado en medio del pasillo, sin tener idea de cómo comprar ni cocinar. Al final, agarró lo más básico: una bolsa de bocaditos de pizza congelados, una barra de pan Wonder Bread, mantequilla barata, un paquete de salchichas económicas y un bote de mayonesa. Gastó unos $15. Todo eso estaba ahora en el estante inferior de la nevera, con un aspecto triste y solitario. Sofía sacó sus gambas para descongelarlas. Mientras tanto, cortó un aguacate, unos tomates cherry y lavó rúcula. Salteó las gambas en aceite de oliva con ajo y un chorrito de limón fresco. La sirvió elegantemente sobre las hojas verdes, aliñó la ensalada con una vinagreta de limón y mostaza, y ralló parmesano fresco por encima. Se sirvió una copa de pino ugrigio, colocó su cena en una bandeja, se puso los AirPods con algo de jazz sonando y se sentó en la isla de la cocina a comer. Saboreó cada bocado. Mientras tanto, Jason estaba de pie frente a la cocina, intentando hervir sus salchichas. Los echó en el agua hirviendo, los removió y se quedó mirando la olla sin tener ni idea de qué hacer. 10 minutos después, los sacó. Estaban hinchados y reventados. Los tiró sobre un plato de papel, los puso entre dos rebanadas de pan blanco sin nada más que mayonesa, y se sentó frente al televisor de la sala, masticando en un silencio furioso. Sofía terminó su cena elegante y lavó su plato y su copa de vino. Dejó la olla sucia, las pinzas y el plato de él exactamente donde estaban. Cogió una novela y se acurrucó en el sillón de la sala. Jason la miró con rabia, luego miró su plato de papel vacío, después los platos sucios en el fregadero, y se levantó a limpiar. Pasó 15 minutos golpeando ollas y murmurando maldiciones entre dientes. Cuando volvió, se desplomó en el sofá y enterró la cara en su teléfono. Se fueron a la cama tarde, durmiendo en extremos opuestos del colchón, de espaldas el uno al otro. El viernes empezó con exactamente el mismo guión. Sofía se preparó avena cortada con frutos rojos frescos y frutos secos, un zumo recién exprimido y café. Jason entró en la cocina, miró su precioso cuenco y luego abrió la nevera. En el estante inferior estaban sus provisiones: pan Wonder Bread, mantequilla y las salchichas hervidas que habían sobrado. Untó mantequilla en una rebanada de pan, le puso encima una salchicha fría y masticó aquel sándwich seco, bajándolo con agua del grifo. Sofía terminó, lavó sus platos y se fue al trabajo. Jason la vio marcharse mientras terminaba su vaso de agua. Ese día, Sofía tuvo su evaluación anual de desempeño. El señor Michei la llamó a su oficina. Hablaron de sus métricas durante media hora, y eran impecables. Sofía recibió la calificación más alta posible y un bono de rendimiento sorpresa de $2.500. Salió de la oficina emocionada. Inmediatamente transfirió los $2.500 directamente a su nuevo fondo de emergencia secreto. Al mediodía, fue a comer con su compañera Lauren a un restaurante de carnes elegante. Pidió un filete mignon con espárragos a la parrilla. Lauren pidió un rollo de langosta. Comieron mientras hablaban del trabajo y de los planes del fin de semana. Entonces, ¿cómo van las cosas en casa?, preguntó Lauren. Fascinantes, sonrió Sofía. ¿Qué significa eso? Jason sugirió que separáramos por completo nuestras finanzas, y yo dije que sí. Lauren casi se atragantó con la langosta y empezó a toser. ¿Qué? ¿Finanzas separadas? Sí. Desde ayer, cada uno es responsable de su propia vida. ¿Y cómo va eso? De maravilla. Cocino solo para mí. Compro solo mis propios alimentos. Y él hace lo mismo. Vamos a ver cuánto aguanta. Lauren estalló en carcajadas. Eres implacable. Me encanta. Entonces, ¿cómo lo lleva él? 2 días. Ayer comió salchichas hervidas y reventadas, y hoy desayunó una salchicha fría en pan blanco. ¿Y tú? Gambas gigantes, aguacate, salmón ahumado, queso importado,
todo lo que antes nunca compraba porque él se quejaba del precio o del sabor. Bien por ti. Quizá aprenda la lección. Terminaron de comer y pidieron espressos. Sofía pagó sus $65 de la cuenta sin inmutarse. Se sintió genial. Antes, para ahorrar dinero para la familia, rara vez iba a restaurantes buenos. Ahora no tenía que ahorrar para nadie. Su dinero era suyo. De camino a casa, se detuvo en una marisquería especializada y compró ostras frescas. Siempre había querido aprender a abrirlas. También compró una auténtica baguette francesa, una rueda de camembert, higos frescos y miel local. Gastó $85. Cuando llegó a casa, Jason estaba en el sofá con aspecto hambriento y furioso. En el trabajo había comido el menú especial de cafetería de $10, una carne misteriosa, grasienta y sin sabor, y el estómago le había estado molestando toda la tarde. Sofía entró con sus bolsas de compra. Él la siguió con la mirada, pero no movió un músculo para ayudar. Ella empezó a preparar su cena. Abrió cuidadosamente las ostras con un cuchillo especial que había comprado. Las colocó en una bandeja con hielo picado y gajos de limón. Cortó la baguette, la tostó en el horno y preparó una tabla con el camembert, los higos y la miel. Se sirvió una copa de vino blanco, se sentó en la isla de la cocina y puso su música suave. Probó una ostra. Mantecosa, salina, perfecta. Después, un sorbo de vino. El cielo. Jason entró en la cocina y observó la escena. Las ostras sobre hielo, el queso horneado, el vino. Se moría de hambre. En la nevera solo tenía pan blanco y salchichas, de las que ya estaba harto. Sofía. Ella levantó la vista. Sí. Podemos parar esto ya. ¿Parar qué? Todo esto. Lo de las finanzas separadas. Volvamos a como estábamos antes. Jason, han pasado exactamente 2 días. Tú propusiste esto. Dijiste que era moderno y justo. No pensé que te lo tomarías tan literalmente. ¿Y cómo esperabas que me lo tomara? Propusiste separar nuestro dinero, y yo acepté. Ahora estamos administrando nuestro dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo. Eso no es lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Jason abrió la boca, pero la cerró de golpe. No encontraba una respuesta que no lo hiciera sonar horrible. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sofía terminó sus ostras y su vino, lavó sus platos y fue a la sala a ver Netflix. Jason se sentó en el sofá, mirándola con rabia y hambre. Al final, se levantó y fue a la cocina. Ella escuchó el ruido de las sartenes y olió aceite quemado. 20 minutos después, volvió con un plato de huevos revueltos que parecían goma quemada. Se los comió con el ceño profundamente fruncido. Sábado. El día en que Sofía normalmente se habría levantado al amanecer para empezar a preparar un enorme banquete para la familia de él. Hoy durmió hasta las 10 de la mañana. Se quedó en la cama deslizando TikTok. Sin prisas. Jason también se despertó tarde, alrededor de las 11 de la mañana. Entró en la sala, se estiró, bostezó y entonces se quedó congelado de repente. Sofía. Mis padres vienen hoy. Sofía estaba recostada en el sofá, leyendo una novela de suspense de tapa dura. Sí, lo recuerdo. ¿Vas a empezar a cocinar? No. Jason se quedó paralizado en medio de la habitación. ¿Cómo que no? Quiero decir que administramos nuestro dinero por separado. Yo no cocino para invitados que no son míos. Tus padres son tu responsabilidad. Si quieres darles de comer, cocinas tú o pides comida a domicilio. Sofía, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Son familia. Siempre has cocinado para ellos. Antes usábamos nuestro dinero conjunto para alimentarlos. Sí, antes. Ahora tenemos presupuestos separados. Así que si quieres recibir a tus padres, usa tu dinero. La palabra clave es antes. Ahora las reglas han cambiado. Las reglas que tú pusiste. Jason agarró su teléfono y salió corriendo al balcón.
Sofía podía escuchar fragmentos frenéticos de la conversación. Intentaba convencer a su madre de cancelar o reprogramar la visita, pero Carol fue inflexible. Ya estaban de camino. Llegarían en 1 hora. Él volvió adentro pálido. Vienen, ¿qué hago? Ya te lo dije. Cocina o pide comida. Todavía tienes tiempo. Sofía, por favor. Dame algún consejo. Nunca he cocinado para tanta gente. Internet tiene millones de recetas. O llama a un restaurante. Seguro que alguien puede entregar en 1 hora. Pero pedir comida es caro. Cocinar sale más barato. Ayúdame con esto. Tú decides. Jason caminó por el apartamento presa del pánico, agarró su abrigo y salió disparado por la puerta. Sofía oyó el motor rugir mientras salía a toda velocidad del camino de entrada. Ella volvió tranquilamente a leer su libro. 40 minutos después, Jason regresó cargando enormes bolsas de plástico del supermercado. Corrió a la cocina y empezó a volcar el contenido sobre la isla en puro pánico. Ensalada de patata preparada del mostrador de delicatessen, 3 cajas de pizza congelada, una bolsa enorme de alitas de pollo congeladas, una lasaña congelada, una bandeja de plástico con sushi barato de California Rolls y una tarta rectangular genérica. Puso el horno a 230 grados y empezó a meterlo todo a la vez. Las pizzas en una rejilla, la lasaña en otra, las alitas en una bandeja. Sofía entró en la cocina para servirse un vaso de agua con gas, echó un vistazo al caos absoluto, sonrió y salió. Jason giraba como una peonza, abriendo y cerrando la puerta del horno. Algunas cosas se estaban quemando, otras seguían completamente congeladas. A la 1 de la tarde en punto, sonó el timbre. Sofía abrió la puerta. Allí estaban Carol con su bolsa de tela llena de recipientes vacíos, Michael, Liz y los 3 niños. Su suegra entró, arrugando la nariz. ¿Qué es ese olor raro? Sofía, ¿qué cocinaste? Nada. Hola, pasen. Carol miró a su nuera como si hablara otro idioma y entró en la sala. Vio cómo Sofía se sentaba de inmediato otra vez en el sofá y abría su libro. ¿Estás leyendo un libro un sábado con invitados en casa? Sí, es un capítulo muy emocionante. Pónganse cómodos. La familia se sentó incómodamente en los sofás. Los niños corrieron a la habitación de los juguetes. Michael y Liz intercambiaron una mirada confundida. Normalmente, a esas alturas, la mesa del comedor estaría completamente puesta con un banquete. Hoy, el comedor estaba completamente vacío. Jason salió corriendo de la cocina, sudando a mares, con la cara roja intensa. Está listo. Todo está listo. Voy a poner la mesa. Empezó a sacar la comida. La ensalada de patata del supermercado fue plantada sobre la mesa en su envase de plástico original. Las pizzas estaban carbonizadas en los bordes y crudas en el centro. Las alitas de pollo estaban quemadas por fuera y sangraban cerca del hueso. La lasaña era un desastre tibio y aguado. El sushi sudaba dentro de su bandeja de plástico. Tiró platos de papel sobre la mesa. Carol miró aquel despliegue con horror absoluto. Hijo, ¿cocinaste esto? Bueno, lo compré y lo calenté. Sofía no cocinó. Su madre se giró bruscamente hacia Sofía. ¿Y por qué demonios no? Sofía levantó la vista de su libro, marcando la página con calma. Porque ahora administramos nuestro dinero por separado, ¿recuerdas? Hace 3 semanas te sentaste en mi mesa y me dijiste lo conveniente que era. Jason siguió tu consejo. Ahora cada uno es responsable de sí mismo. Yo cocino para mí con mi dinero. Y si Jason quiere invitar gente, cocina con su dinero. Pero somos familia. Ustedes son la familia de Jason. Él puede gastar en ustedes. Y lo hizo, con su dinero. No tengo ninguna objeción, pero mi dinero es mi dinero. Carol abrió la boca, pero no encontró ni una sola palabra. Michael soltó una risita baja. Liz se mordió el labio para no reírse. La comida empezó en un silencio angustioso y tenso. Todos se sentaron de mala gana.
La ensalada de patata era insípida y estaba cubierta de mayonesa barata. La pizza sabía a ceniza. Las alitas estaban gomosas y eran peligrosas de comer. La lasaña estaba fría en el centro. El sushi era una pasta. Los niños se negaron rotundamente a comer. La más pequeña empezó a llorar fuerte, exigiendo comida de verdad, como siempre. Liz intentó calmarla, pero la niña lloraba a gritos. Carol estaba sentada con el rostro rígido, apenas tocando su plato de papel. Michael masticaba en silencio una corteza de pizza carbonizada. Liz solo bebía agua. 20 minutos después, todos dejaron de fingir que comían. Se quedaron allí sentados en un silencio agresivo. Normalmente, ese era el momento en que se servían café y postre, seguido de horas de charla. Hoy se podía oír caer un alfiler. Finalmente, Carol explotó. Jason, ¿te importaría explicar qué demonios está pasando aquí? Jason se removió incómodo en su silla. Mamá, es solo que Sofía y yo decidimos separar nuestras finanzas. Cada uno es responsable de sus propios gastos. ¿Y por qué harían algo tan estúpido? Es moderno. Es justo. Tú misma lo dijiste. El rostro de Carol se puso morado. Yo no quise decir esto. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Sofía intervino, cerrando su libro por completo. Se levantó, fue hasta la mesa del comedor y se sentó en una silla vacía. Carol, hace 3 semanas me diste una lección sobre finanzas separadas. Me dijiste que era conveniente, moderno y justo. Jason estuvo de acuerdo. Ahora hacemos las cosas por separado. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás haciendo el ridículo. Estás dejando que tu esposo pase hambre y te niegas a alimentar a tu familia. No estoy dejando que nadie pase hambre. Jason es un adulto. Yo soy cualquiera. Puede cocinar, pedir comida o comprar comida preparada. Tiene su propio sueldo y la capacidad física para hacerlo. Pero tú eres su esposa. Tienes obligaciones. Mis obligaciones como esposa no incluyen hacer de catering gratis para los familiares de mi esposo todos los sábados. Trabajo a tiempo completo. Gano mi propio sueldo. Pago mi mitad de las facturas. Igual que Jason, somos iguales. ¿O crees que no lo somos? El rostro de Carol se puso rojo intenso. Nunca fuiste tan fría. No. Antes cocinaba para ustedes con alegría porque creía que éramos una unidad familiar. Pero desde que sugeriste que funcionáramos como entidades financieras completamente separadas, ya no somos una unidad familiar. Somos individuos responsables de nosotros mismos. De repente, Michael soltó una risa seca y cortante. Jason, Sofía tiene toda la razón. Michael, exclamó su madre, escandalizada. Mamá, déjalo. Ella tiene 100% razón. Nos acostumbramos por completo a venir aquí y comer gratis, a costa del dinero de Sofía y del trabajo de Sofía. Ella gastaba una fortuna y horas de su fin de semana cocinando para nosotros, y nosotros incluso nos llevábamos sus obras para alimentarnos durante la semana. Hemos sido unos auténticos aprovechados. Liz asintió en silencio. Tu hermano tiene razón. Siempre me sentí culpable por llevarme tanta comida, pero ustedes seguían diciendo que era normal y que a Sofía le encantaba. Me encantaba, dijo Sofía, mientras nuestro presupuesto era compartido. Ahora que está separado, las reglas han cambiado. Carol cerró la boca con fuerza, con los labios convertidos en una línea fina y furiosa. De repente, se levantó y agarró su bolsa de tela. Nos vamos. Niños, cojan sus abrigos. Michael y Liz se levantaron, reunieron a los niños llorando y se pusieron las chaquetas. En la puerta principal, Michael se giró hacia su hermano. Jason, piensa muy bien en lo que estás haciendo. Sofía no es la villana aquí. Tú empezaste este juego, idiota. La puerta principal se cerró con un clic. Jason se quedó solo en el comedor, mirando la comida desastrosa y arruinada, los platos de papel sucios y la puerta cerrada. Luego miró a Sofía. Ella había vuelto al sofá,
Abrió el libro por la página marcada y retomó la lectura. Sofía, por favor, dime que podemos parar esto ya. ¿Volver a como estábamos, Jason? Han pasado 3 días. ¿Ya estás renunciando a la independencia financiera que tanto pediste? No estoy renunciando. Solo, me doy cuenta de que esto está mal. ¿Qué exactamente está mal? Que comamos comidas completamente separadas. Que cocinemos por separado. Somos un matrimonio, deberíamos hacer las cosas juntos. Entonces, ¿por qué exigiste finanzas separadas? Jason guardó silencio. Escuchaste a tu amigo Peters, cuya exesposa le sacó hasta el último centavo. Y escuchaste a tu madre, que plantó la semilla en tu cabeza. ¿Y de verdad pensaste que yo me estaba aprovechando de ti? ¿Que estaba derrochando tu dinero ganado con esfuerzo? ¿Me equivoco? No fue exactamente así. Fue exactamente así. Pensaste que separar nuestro dinero te daría control total. Que si yo gastaba solo mi dinero y tú solo el tuyo, todo sería perfecto. Pero nunca te paraste a pensar que finanzas separadas significan vidas separadas. Responsabilidad individual completa en cada aspecto de llevar una casa. Jason se hundió en el sofá y enterró la cara entre las manos. He sido un completo idiota. Sí, lo has sido. Pero puedes arreglarlo. Él levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza desesperada. ¿Me perdonas? Es demasiado pronto para hablar de perdón. Primero necesitas comprender por completo lo que hiciste realmente. Sofía dejó su libro, fue a su despacho en casa y volvió con su portátil. Se sentó a su lado y abrió su hoja de cálculo principal del presupuesto. Mira, estos son nuestros gastos del hogar de los últimos 12 meses. Desglosados por categoría, con cada recibo adjunto. Jason miró los números. Sus ojos se abrieron con horror. Cenas de fin de semana para tu familia, más de $9,000 al año. Solo en comida. Sin contar mi tiempo, el gas de la cocina ni el agua para lavar los platos. Yo, no tenía ni idea. Nuestra compra habitual, $6,000 al año. Servicios, 3,000. Productos del hogar, 1,200. Mi ropa, 1,500. Regalos para ambas familias, 2,500. Sofía le mostró cada pestaña, una por una. Jason se ponía más pálido a cada segundo. En resumen, de mi sueldo mensual de $8,000, casi todo se iba en mantener nuestra vida compartida. Me quedaba quizá $500 para mí. Sofía, yo. ¿Y tú? De tu sueldo de $5,500, ponías 150 en la cuenta conjunta. El resto, más de $5,000 cada mes, lo gastabas en ti. En tus relojes Apple, tus cuentas de bar con tus amigos de fraternidad y en darle efectivo a tu madre. ¿Dónde está la justicia en eso, Jason? Jason se quedó completamente sin palabras. Sofía cerró el portátil. Por eso acepté las finanzas separadas, para que vieras exactamente cuánto aporto física y económicamente a este matrimonio y cuál fue mi recompensa. Que me dijeran que mi asado estaba un poco demasiado hecho. Se levantó y dejó el portátil sobre la mesa de café. Cuando de verdad entiendas esto, hablaremos de perdón. Entró en el dormitorio principal y cerró la puerta con llave. Jason se quedó solo en el sofá, mirando al vacío. Su cabeza daba vueltas. Realmente no lo sabía. No había hecho los cálculos. No lo había pensado. Simplemente asumía que Sofía cocinaba, limpiaba y se ocupaba de la casa. Pensaba que era normal. Pero la realidad era que el aprovechado era él. Había estado viviendo una vida de lujo extremo, subvencionada por completo por el trabajo y los ingresos de su esposa, sin pagar el precio. Y tuvo la absoluta desfachatez de decirle que estaba cansado de mantenerla. Esa noche intentó preparar la cena. Hirvió espaguetis y les echó encima salsa fría de bote. Estaba horrible. Se lo tragó bocado a bocado. Sofía salió del dormitorio y selló un hermoso filete con verduras en mantequilla de ajo. Ella comió en la isla de la cocina. Él comió en la sala. No hablaron.
El domingo fue asfixiantemente silencioso. Jason intentó limpiar el apartamento, pero no sabía dónde estaban los productos adecuados. Aspiró la alfombra de la sala y se rindió, agotado. Intentó lavar su propia ropa, eligió el ciclo de agua caliente y encogió sus suéteres favoritos. Sofía siguió con sus cosas. Trabajó en su portátil, leyó y vio Netflix, actuando como si él fuera un fantasma. Por la tarde, su madre lo llamó. Él salió al balcón. Fue una conversación brutal. Carol exigió disculpas, lanzó acusaciones y aplicó la máxima culpa. Jason intentó explicarle los números, pero ella se negó a escuchar. Cuando volvió adentro, tenía la cara gris. Sofía lo vio, pero no dijo nada. Durmieron en extremos opuestos de la cama. Jason dio vueltas toda la noche. Sofía durmió profundamente, con la conciencia cristalina. El lunes marcó el comienzo de la segunda semana. Jason salió temprano al trabajo, saltándose el desayuno. No sabía prepararse uno, y comprar Starbucks todas las mañanas lo estaba desangrando. Sofía comió su avena, bebió su espresso y condujo a la oficina. Su día fue intenso. Otro problema con la aduana taiwanesa, manifiestos presentados incorrectamente. Sofía pasó 3 horas al teléfono, enviando correos, coordinando la logística hasta conseguir que el envío saliera adelante. En el almuerzo, comió en la cafetería corporativa con un gerente de contabilidad. Hablaron del trabajo y del clima de Chicago. Sofía no dijo ni una palabra sobre su guerra matrimonial. Nunca aireaba sus trapos sucios. Esa noche, Jason llegó tarde a casa. Sofía ya había cenado vieira sobre linguini. Él fue a la cocina y abrió la nevera. En su estante quedaban la barra de pan Wonder Bread y una única salchicha triste. Se había olvidado de ir al supermercado. Agarró una rebanada de pan, le dio un mordisco y masticó aquel almidón seco, bajándolo con agua del grifo. Sofía estaba en el sofá viendo una película y ni siquiera giró la cabeza. Martes, miércoles y jueves, la misma rutina miserable. Jason comía lo que podía rescatar en la cafetería de la empresa. Compraba comida rápida de camino a casa o simplemente comía pan seco. En una semana se había gastado $300 solo intentando alimentarse con comida horrible. Sus camisas de vestir estaban arrugadas porque no sabía planchar. Su lado del baño estaba sucio porque no sabía limpiarlo. Sus platos se acumulaban en el fregadero y los lavaba de cualquier manera. Sofía, mientras tanto, prosperaba. Cocinaba comidas gourmet, arrasaba en el trabajo y salía a tomar algo con sus amigas. Se veía radiante. Para el viernes por la noche, Jason ya no podía más. Entró y vio a Sofía en la cocina. Estaba preparando pato a la naranja. Olía embriagador. Se sentó en la isla y la observó hacer magia frente a los fogones. Finalmente, habló con la voz rota. Sofía, ¿podemos hablar un minuto? Ella se giró. Te escucho. Lo siento. Lo siento de verdad, profundamente. Ahora lo entiendo todo. Estaba completamente equivocado. Fui increíblemente egoísta. Te di por sentada y no valoré ni una sola cosa de las que hacías. Continúa. Quiero que volvamos a como estábamos, con un presupuesto conjunto, un matrimonio normal, sin esta separación horrible y fría. Sofía apagó el fuego, se limpió las manos con un paño de lino y se sentó frente a él. Está bien. Pero bajo mis condiciones. Lo que sea. Seguiré llevando un registro estricto de todos los gastos. Tendrás acceso completo para ver exactamente a dónde va cada dólar en cualquier momento. Transparencia financiera total. De acuerdo. Las cenas de fin de semana con tu familia serán exactamente una vez al mes, no cada semana. Y hablaremos del menú de antemano. ¿Entendido? Sí. No más recipientes para llevar. Yo cocino para la comida en esta mesa. Esto no es un servicio gratuito de comida para que ellos llenen su nevera. De acuerdo. Nunca, jamás, volverás a traer a nuestro matrimonio los consejos tóxicos de hombres amargados como Peters. Si tenemos un problema, me hablas directamente a mí,
no a tus compañeros de trabajo. Lo prometo. Sofía lo miró en silencio durante un largo momento. Y por último, reconocerás verbalmente que no soy una sanguijuela a la que tú mantienes. Soy tu compañera igual. Aporto tanto a esta familia como tú, si no bastante más. Lo sé. Dios, ahora lo sé. Lo reconozco por completo. Entonces bien. Volvemos a un presupuesto conjunto. Jason se levantó de un salto para abrazarla. Sofía lo detuvo con la palma de la mano contra su pecho. Espera. Te perdono, pero no olvido. Las palabras que me dijiste, que estabas cansado de mantenerme, esas palabras se quedarán conmigo para siempre. Sofía, no lo decía en serio. Solo fui estúpido. Sé que lo fuiste, pero las palabras salieron de tu boca. Y ahora siempre sabré que, en un momento de crisis fabricada, en lugar de cubrirme las espaldas, me acusaste falsamente. Y eso ha cambiado algo entre nosotros de forma permanente. Se levantó, volvió a la cocina y retomó la preparación, pero esta vez sacó una segunda pechuga de pato. Jason se quedó sentado en la isla, sintiendo cómo se le formaba un nudo frío en el estómago. Se dio cuenta de que había roto un pilar fundamental de su matrimonio, y la culpa era completamente suya. Avancemos a la semana siguiente. A pesar de la conversación en la cocina, Sofía todavía no había fusionado del todo las cuentas. Lo miraba con ojos fríos y calculadores. Es demasiado pronto, Jason. Todavía no lo entiendes por completo. Él intentó suplicar, pero ella fue inamovible. La obediencia maliciosa de las finanzas separadas continuó. Jason siguió sobreviviendo a base de comida rápida y almuerzos horribles de cafetería. Su ropa estaba arrugada, sus espacios estaban desordenados. Estaba gastando dinero a un ritmo alarmante, y aún así su calidad de vida era más baja que nunca. Sofía siguió prosperando, comidas gourmet, conjuntos impecables, una cuenta bancaria. El lunes de la tercera semana, sonó el teléfono de Jason. Era su madre. Jason, vamos a ir el sábado. Extrañamos verte. Él se quedó paralizado, con el teléfono pegado a la oreja. Mamá, ¿y si no vienen? Las cosas están muy tensas ahora mismo. ¿Qué cosas? No podemos visitar la casa de nuestro propio hijo. Estaremos allí a la 1 de la tarde para comer, como siempre. Mamá, no hay. Sin peros. Nos vemos el sábado. Click. Jason miró la pantalla apagada con terror. ¿Qué iba a hacer? Sofía definitivamente no cocinaría, y él no tenía ni idea de cómo alimentar a 7 personas. Esa noche intentó sacar el tema. Sofía, mis padres y Michael vienen el sábado. Ella estaba leyendo su libro. No levantó la vista. Lo sé. Te escuché ayer en el balcón. ¿Vas a ayudarme? No. Sofía, por favor. Solo esta vez. Ella cerró el libro y clavó los ojos en él. Jason, tenemos finanzas separadas. Tu familia, tu responsabilidad. Es lo justo. Pero no sé cocinar. Aprende. Pide comida. Compra catering. Tienes opciones. Sofía. No, Jason. Hablo completamente en serio. ¿Querías independencia financiera? La tienes. Vive con ella. Se levantó y entró en el dormitorio. Jason pasó el resto de la semana sufriendo un ataque de pánico a cámara lenta. Buscó recetas en Google, pero todo le parecía física cuántica. El jueves se derrumbó. Llamó a un restaurante italiano elegante cerca de su oficina y encargó catering completo para el sábado. Enormes bandejas de pasta premium, ensaladas, pan de ajo y tiramisú. Le costó $350, una parte enorme de lo que le quedaba del sueldo para una sola comida, pero no tenía elección. El viernes por la noche le dijo a Sofía con cierto aire de orgullo: he pedido catering de Magianos. Llegará mañana al mediodía. Buen trabajo. Muy ingenioso. ¿De verdad no vas a cocinar nada? No. Ni siquiera vas a sentarte a la mesa con nosotros. No.
¿Por qué iba a hacerlo? Es tu comida, comprada con tu dinero, para tu familia. A mí no me invitaron. Sofía, van a pensar que estás loca. Que piensen lo que quieran. Jason comprendió que discutir no tenía sentido. Se fue a la cama con el corazón pesado. El sábado empezó horriblemente. Sofía se levantó temprano, se duchó, se vistió impecable y anunció que pasaría el día en el apartamento de una amiga en el centro de Chicago. Volveré esta noche. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Explotó Jason. No, simplemente no tengo absolutamente ningún deseo de participar en tu circo. Buena suerte. Y se fue. Jason quedó solo. A las 11:30 de la mañana, sonó su teléfono. Era el restaurante. Señor, lo sentimos muchísimo. Hemos tenido un problema catastrófico de fontanería en nuestra cocina principal y no podemos cumplir con su pedido de catering. Le reembolsaremos la tarjeta. El dinero debería aparecer en 3 a 5 días laborables. La sangre de Jason se volvió hielo. ¿Qué? Sus padres llegarían en 90 minutos. Agarró su abrigo y salió corriendo al supermercado más cercano. Corrió por los pasillos, hiperventilando. ¿Qué podía preparar? Agarró las cajas más baratas de pasta penne que encontró, botes de salsa marinara genérica, pan Wonder Bread y mantequilla. Casi no le quedaba dinero en la cuenta corriente. Su siguiente sueldo llegaba en una semana. Corrió a casa y abrió una caja de pasta. Se quedó en la cocina, paralizado. ¿Cómo se hierve? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto tiempo? Lo adivinó. Llenó una olla enorme con un poquito de agua, subió el fuego al máximo y echó 2 cajas. Como no había suficiente agua, la pasta se pegó al instante formando un bloque sólido y almidonado en el fondo de la olla. Jason, gritando groserías, intentó rasparlo, y al final tiró la masa quemada y arruinada al fregadero. Miró el reloj. Las 12:45. Llegarían en 15 minutos. En un estado de pánico absoluto y cegador, agarró la última caja de penne que quedaba. La abrió de un tirón y vertió la pasta completamente seca, cruda y sin cocinar directamente sobre 3 platos de papel. Colocó los 3 platos de pasta cruda y dura sobre la mesa del comedor. Nada más. Exactamente a la 1 de la tarde, sonó el timbre. Jason abrió la puerta, pareciendo un muerto en vida. Carol entró de golpe, balanceando su bolsa de tela con recipientes. Michael, Liz y los niños la siguieron. Huele raro aquí, señaló Carol. Huele a nada, Sofía no cocinó otra vez. Pasen, fue todo lo que Jason pudo susurrar. Se quitaron los abrigos. Los niños corrieron a jugar. Carol miró la mesa del comedor vacía. La comida no está lista. Está lista. Voy a traerla. Jason fue a la cocina, agarró los 3 platos de papel con pasta cruda, los llevó al comedor y los dejó sobre la mesa. Todos se quedaron mirando. En cada plato había un montón de penne seco como huesos, sin cocinar, directamente salido de la caja de cartón. Un silencio de cementerio cayó sobre la habitación. Michael habló primero. ¿Qué es esto? Jason, sudando a través de la camisa, no dijo nada. Carol se acercó a la mesa, tomó un fideo duro e intentó partirlo. Esto está crudo. Justo en ese preciso segundo, Sofía salió del pasillo. No se había ido al centro de Chicago. Había estado sentada tranquilamente en el dormitorio principal todo el tiempo, esperando. La familia giró la cabeza hacia ella. Sofía estaba en la entrada con una sonrisa serena, terriblemente tranquila. Tú hiciste esto a propósito, le chilló Carol. ¿Qué clase de basura nos está sirviendo este muchacho? Sofía caminó lentamente hacia la mesa del comedor, miró la pasta cruda y luego miró a sus suegros. Que aproveche. Ahora administramos nuestro dinero por separado, ¿recuerdan? Se giró hacia Jason. Solo te quedaba dinero suficiente para pasta seca, ¿verdad? Bueno, bon appetit. Intenten no romperse un diente. Silencio absoluto. A Carol se le desencajó la mandíbula. Michael se inclinó,
tosiendo violentamente para ocultar que se estaba riendo a carcajadas. Liz se cubrió la cara con las manos. Jason estaba pálido como un fantasma. Sofía, no te fuiste, susurró. No. Estaba en el dormitorio viéndote sufrir, esperando exactamente este momento. ¿Por qué? Para demostrarte algo a ti y a ellos. Paseó la mirada por sus suegros. Para que todos en esta habitación entiendan por fin lo que realmente significa administrar el dinero por separado. Carol encontró su voz. ¿Te estás burlando de nosotros? Somos tu familia. No, la interrumpió Sofía con una frialdad letal. Ustedes son la familia de Jason. Y tú fuiste quien propuso las finanzas separadas. Carol. ¿Lo recuerdas? Hace 3 semanas, sentada en mi mesa, diciéndome lo moderno y conveniente que era. No quise decir esto. Entonces, ¿qué quisiste decir? Que yo siguiera vaciando mi cuenta bancaria para financiar su estilo de vida mientras todos ustedes seguían apareciendo para comer gratis. Así no funciona. No comemos gratis. Somos familia. Una familia que viene cada sábado a llenar recipientes con comida cara para el resto de su semana. Una familia que, durante los últimos 3 años, ha comido más de $27,000 de mi dinero y nunca ha dicho gracias ni una sola vez. Carol se puso violentamente roja, luego completamente blanca. Yo, no sabía eso. Claro que no lo sabías. No te importó saberlo. Aparecías, se atiborraban, criticabas mi comida y llenabas tus bolsas. Yo ponía el dinero, el tiempo y el trabajo físico. Y mi pago era que me dijeras que mi costillar estaba demasiado poco hecho. Sofía tiene razón, dijo Liz suavemente desde la esquina. Nos aprovechamos por completo de tu amabilidad. Michael asintió. Mamá, tiene toda la razón. Carol miró a su hijo, a su nuera y a los platos de pasta cruda. Esto es humillante. Sí, aceptó Sofía con voz plana. Lo es. Exactamente la misma humillación que sentí cuando Jason me miró a los ojos y me dijo que estaba cansado de mantenerme. La humillación absoluta de que la persona que financia toda la casa sea acusada de ser una aprovechada. Se giró hacia Jason. ¿Ves ahora lo que cuesta alimentar a tus familiares con tu propio dinero? Gastaste tu último $1 en una empresa de catering que te canceló, y te quedaste sin nada más que pasta barata que ni siquiera sabes servir. Jason miró al suelo, completamente destruido. Y yo hice eso cada sábado durante 3 años, comprando alimentos premium por $200, cocinando durante 5 horas, poniendo la mesa, escuchando insultos, viendo a tu madre robar mis obras, y creyendo que estaba bien porque éramos familia. Sofía tomó un fideo seco y lo partió entre los dedos. Pero resulta que no éramos una familia. Resulta que yo solo era una chef personal gratis y una criada sin sueldo que mi esposo estaba explotando. Sofía, lo siento muchísimo, logró decir Jason al fin, ahogado. He sido un idiota colosal. No pensé. No entendí. ¿Y ahora lo entiendes? Sí, lo entiendo por completo. Por favor, perdóname. Cayó de rodillas allí mismo, sobre el suelo de madera, delante de su familia. Juntó las manos en pura desesperación. Perdóname. Volvamos a como era antes. Ahora lo veo todo. Te valoraré. No escucharé a Peters. No escucharé a mi madre. Solo por favor, perdóname. Sofía lo miró desde arriba durante un largo y agonizante minuto. Toda la habitación contuvo el aliento, esperando que cayera la espada del verdugo. Levántate, Jason. Él se puso de pie a toda prisa. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Sus ojos, inyectados en sangre. Te perdono. Jason soltó un enorme suspiro tembloroso de alivio y dio un paso hacia adelante para abrazarla. Ella levantó la mano y lo detuvo en seco. Pero con condiciones muy estrictas. Lo que sea. Volvemos a una cuenta conjunta. Pero yo mantengo control absoluto sobre el registro principal. Verás a dónde va cada centavo. De acuerdo.
Las comidas familiares de fin de semana serán exactamente una vez al mes. No más. Y lo acordaremos de antemano. De acuerdo. No más recipientes para llevar. Nunca. Comen lo que hay en la mesa. Si quieren comida para llevar, van a un restaurante y la pagan. Carol se estremeció indignada, pero Michael apoyó una mano pesada sobre su hombro. Mamá, cállate. Es perfectamente justo. Jason asintió frenéticamente. Hecho. Nunca volverás a aceptar consejos matrimoniales de fuera de esta casa. Si tienes un problema, me lo traes directamente a mí. Lo juro. Sofía hizo una pausa, y su voz bajó a un tono mortalmente serio. Y por último, reconocerás en voz alta que no soy una dependiente. Soy tu compañera igual. Aporto muchísimo más a este hogar que tú. Y lo vas a respetar. Jason, llorando abiertamente ahora, asintió con desesperación. Sí. Sí. Lo juro. Tú haces todo por nosotros. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo siento muchísimo. Sofía suspiró. Bien. A partir del lunes, las finanzas vuelven a ser conjuntas. Jason se lanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza. Ella le dio unas palmadas en la espalda, pero su postura estaba rígida. Lo apartó suavemente y se giró hacia sus suegros. Carol, no te guardo rencor. Pero en el futuro, por favor, no des consejos matrimoniales cuando no tienes absolutamente ni idea de la realidad financiera de la situación. Casi destruyes mi matrimonio. Su suegra, completamente humillada, miró al suelo. Lo siento, Sofía. No pensé que llevaría a esto. Sé que no lo pensaste. Por eso lo dejo pasar. Liz se acercó y abrazó a Sofía con fuerza. Gracias por alimentarnos todos estos años. Hemos sido horribles. Michael se acercó después. Sofía, eres una dura. Nos diste a todos una lección brutal, pero totalmente necesaria. Justo entonces, los niños salieron corriendo de la habitación de juguetes y se detuvieron, mirando a los adultos llorando. La niña más pequeña miró la mesa. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué solo hay palitos crujientes? Todos se miraron. Lo absurdo de la tensión rompió el ambiente, y una risa genuina estalló por toda la sala. Sofía sonrió suavemente y caminó hacia la cocina. Prepararé algo rápido. Los niños no deberían sufrir por la estupidez de los adultos. Abrió su despensa privada. En 30 minutos, había preparado tortillas esponjosas con espinacas y gruyere, había cortado una baguette fresca y había sacado una hermosa tabla de embutidos y quesos. Una comida sencilla, pero increíblemente satisfactoria. Todos se sentaron a la mesa y comieron. El ambiente era extraño, no hostil, pero tampoco exactamente cálido. Era una transición. Después del almuerzo, la familia no se quedó mucho tiempo. Abrigaron a los niños. En la puerta, Carol abrazó torpemente a Sofía. Gracias por perdonarnos. Y Jason, tienes una mujer muy fuerte. Simplemente no tolero la injusticia, Carol. No deberías. Se fueron. La puerta se cerró con un clic. Jason y Sofía por fin quedaron solos. Él la miró con enormes ojos culpables. Sofía, ¿de verdad me perdonaste? Sí, Jason. Te perdoné. Entonces, todo volverá a ser como antes. Sofía guardó silencio durante mucho tiempo. No. No volverá a ser como antes. Será diferente. No necesariamente peor, solo diferente. Por lo que dije. Sí. Cuando dijiste esas palabras, algo se rompió entre nosotros. Algo vital. La confianza ciega. La intimidad. La certeza absoluta de que éramos un equipo a prueba de balas. ¿Puedo arreglarlo? No lo sé. El tiempo lo dirá. Jason asintió lentamente. Sabía que le habían concedido una segunda oportunidad, la última oportunidad absoluta. Y si la arruinaba, no habría vuelta atrás. Empezaron a recoger la mesa en silencio,
cada uno concentrado en la tarea. La vida continuó, pero los cimientos habían cambiado. Pasó un mes desde aquel infame sábado. Jason cambió de verdad. Se volvió increíblemente atento y cariñoso. Hacía tareas sin que se lo pidieran. Aspiraba. Le preguntaba por su día en la empresa de logística. Cortó por completo con Peters, hablándole solo sobre planos de ingeniería. Carol también cambió. Venía exactamente una vez al mes, comía, daba las gracias con amabilidad y se iba sin un solo recipiente para llevar y sin una sola queja. En la superficie, la vida había vuelto a una bonita normalidad. Pero en el fondo, Sofía sentía la fractura. Miraba a Jason y ya no veía al esposo en quien confiaba implícitamente con su vida. Veía a un hombre plenamente capaz de volverse contra ella. Un hombre que, en un momento de estrés fabricado, eligió acusarla en lugar de defenderla. Siguió depositando dinero en su cuenta de ahorro secreta, separada y de alto rendimiento. Cada mes, una gran parte de su sueldo de $8.000 desaparecía en ella. El saldo ya superaba los $25.000. Era su cuerda de emergencia. Jason no sabía nada de esa cuenta, y no tenía por qué saberlo, porque Sofía ahora funcionaba con un plan B permanente en el fondo de su mente. Estaba completamente preparada para marcharse si alguna vez lo necesitaba. Ya no era la esposa devota de forma incondicional que veía su matrimonio como un voto irrompible. Era una mujer con los ojos bien abiertos, plenamente consciente de los defectos fatales de su pareja, sabiendo exactamente de lo que era capaz cuando llegaba el momento de la verdad. Y ese conocimiento lo cambió todo. Una noche helada de Chicago, estaban en el sofá viendo una película. Jason rodeó sus hombros con el brazo. Sofía no se apartó, pero tampoco se apoyó en él. Simplemente miró la televisión con la vista perdida. «Sofía, ¿eres feliz?», preguntó él en voz baja. Ella no respondió de inmediato. «Estoy tranquila». «¿Es por lo que pasó?». «Sí». «¿Hay algo que pueda hacer?». «Ya lo estás haciendo. Veo el esfuerzo, Jason, pero las cosas llevan el tiempo que tienen que llevar. El tiempo lo dirá». Jason la acercó apenas un poco más. Sofía lo permitió. Terminaron la película físicamente entrelazados, pero la mente de Sofía estaba a kilómetros de distancia. Ya no quedaba odio ni malicia en su pecho, solo un vacío silencioso y resonante. Donde antes había amor incondicional, ahora solo había afecto cauteloso. No lo odiaba, pero ya no lo amaba como antes. Una parte de su amor murió en el preciso segundo en que él dijo: «Estoy cansado de mantenerte». Y esa parte jamás podría resucitar. Ninguna cantidad de disculpas ni de cambios de conducta podría traerla de vuelta. La muerte era permanente, y esa era la mayor tragedia de todas. Siguieron viviendo juntos, compartiendo cama, comiendo en la misma isla de la cocina. Para el mundo exterior, eran una pareja estadounidense perfecta y de altos ingresos. Pero por dentro, las luces se habían apagado. Jason se aferraba a la esperanza desesperada de que algún día el calor volviera a sus ojos, de que la verdadera intimidad regresara, pero Sofía sabía que nunca lo haría. Había perdonado, pero no había olvidado. Algunas heridas no sanan, simplemente se cierran, dejan de sangrar y dejan una cicatriz fea y permanente. Y cada vez que miraba a Jason, veía la cicatriz. Recordaba la traición. Mantenía un muro emocional levantado muy alto, porque ya no podía confiar plenamente en él. Y sin confianza absoluta, no existe la verdadera intimidad. Pasó un año, luego 2. Siguieron juntos, viviendo una existencia tranquila y sin conflictos. Jason seguía intentándolo, Sofía seguía manteniendo la distancia. Su fondo secreto de escape crecía. $40.000, $60.000, $85.000. Una noche, Jason la miró al otro lado de la isla de la cocina. «Sofía, ¿alguna vez me perdonarás de verdad?». Ella le devolvió la mirada. Sus ojos eran ilegibles. «Te perdoné aquel mismo día, Jason. Pero perdonar a alguien no significa olvidar lo que hizo, y no significa volver a confiar en esa persona». «Entonces, no confías en mí». «No como antes».
¿Podré recuperar eso alguna vez? No lo sé. Sinceramente, probablemente no. Entonces, ¿por qué seguimos juntos? Sofía miró por la ventana la nieve cayendo sobre la ciudad. Costumbre, sobre todo. Comodidad. Divorciarse es agotador. Pero no me amas. Me importas, pero no como antes. Ahora es más frío. Jason bajó la mirada hacia la encimera de granito. Lo arruiné todo. Sí, y probablemente nunca pueda arreglarse. Se quedaron sentados en silencio, físicamente a menos de 1 metro de distancia, pero emocionalmente en universos distintos. Jason finalmente comprendió que la había perdido para siempre. Ella quizá seguía sentada en su cocina, pero su corazón había hecho las maletas y se había marchado años atrás. Ese fue el precio definitivo de su arrogancia, su paranoia y sus palabras imperdonables. Ganó su perdón, pero perdió su amor, y era una pérdida de la que jamás se recuperaría. Sofía continuó con su vida, trabajando, cocinando, triunfando. Por fuera, nada había cambiado, pero por dentro, ya era libre. Emocionalmente liberada de los límites del matrimonio. Se quedó por lástima, por rutina y para evitar la pesadilla logística de una separación. Pero el amor se había ido. Y sabía, con absoluta certeza, que algún día encontraría la motivación para finalmente cruzar la puerta. No hoy, quizá no mañana, pero algún día. Porque una vida sin amor es una vida vivida a medias, y Sofía no era una mujer que se conformara con medias tintas.